Qué bueno que podemos reunirnos una vez más, iglesia. Dios es hermoso, Dios es grande. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 12, versículo 6: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué bueno que en medio de estos tiempos que estamos viviendo como pueblo, podemos decir regocíjate y canta, iglesia, porque Dios sigue siendo grande y en medio de ti está el Santo de Israel. Y esto produce en nosotros una gratitud hermosa que trae a nuestras vidas cántico y alabanza genuina, porque reconocemos que en medio de los tiempos complejos Dios está aquí con todos nosotros. ¿Les parece si cantamos juntos este cántico afirmando que Dios está en medio de nosotros, el Santo de Israel? Abre mis ojos, yo quiero verte. Mi corazón para conocerte y mis oídos para escucharte. Muéstrate, Jesús, muéstrate, Jesús. Dios está aquí. Dios está aquí, está aquí, está aquí, es poderoso. Venimos hoy para ver tu rostro, Dios. Dios está aquí, está aquí, está aquí, Él es fiel. Nos acercamos a Cristo, oh Cristo, muéstrate. Abre las puertas, revela tu gloria. Abre naciones, establece tu reino. Abre los cielos, derrama tu espíritu. Muéstrate, Jesús, muéstrate, Jesús. Dios está aquí, está aquí, está aquí, es poderoso. Venimos hoy para ver tu rostro, Dios. Dios está aquí, está aquí, está aquí, Él es fiel. Nos acercamos a Cristo, oh Cristo, muéstrate. Gracias, Señor. Hoy afirmamos que tú eres santo, Dios, y que estás en medio de nosotros. Gracias, Señor. Cantemos, iglesia. Santo, eres santo, aleluya, Dios está aquí. Santo, eres santo, aleluya, Dios está aquí. Decimos tú eres santo, santo, eres santo, aleluya, Dios está aquí. Santo, eres santo, aleluya.
está aquí, está aquí, está aquí, es poderoso. Venimos hoy para ver tu rostro, Dios. Dios está aquí, está aquí, está aquí. Él es fiel, nos acercamos a Cristo. Oh, Cristo, muéstrate. Oh, Hermanos, Dios les bendiga. En este momento me gustaría poder llevar a cabo una oración de acción de gracias y me gustaría que en sus hogares pudieran tomar este espacio y hacerlo a sí mismo. Y si te quieres arrodillar, si quieres cerrar tus ojos, si quieres alzar tus manos, así hazlo y órale al Señor diciéndole gracias y agradeciéndole por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Señor, gracias por todo lo que haces, Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, por cómo eres con nosotros, que sin importar qué cosas hagamos, Señor, tú siempre estás ahí con nosotros, Padre. Gracias porque a pesar de las circunstancias que estamos pasando como país, como mundo, tú estás con nosotros y nos enseñas que tú estás entre medio de todo y que todo tiene un propósito, Señor. Y que podamos sentir tu amor, tu paz, tu misericordia, tu perdón, Señor. Y que podamos cantar estas canciones, Señor, con nuestro corazón entregado a ti y cantarlas en espíritu, en verdad y con gozo, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios y que tú eres nuestro Padre, Señor. En tu nombre hemos orado. Amén. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Decimos, este es mi deseo. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas, con
postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Te damos gracias, Señor. Dios te bendiga, Iglesia Metropolitana. Te habla el pastor Eliezer Ronda y qué bueno es seguir sirviendo como iglesia. Cuando comenzó todo este proceso de pandemia, sin lugar a dudas muchas veces no sabíamos qué iba a pasar, pero se ha fortalecido la misión y la tarea de la iglesia. Los templos, una vez más, no han determinado la misión. Son lugares de refugio importantes, pero una vez más se ha acentuado la pasión y el ministerio de hacer discípulos en todas las naciones. El ADN de nuestra iglesia es amar a las personas, discipularlas en las palabras y enviarlas en la misión. Y lo que ha ocurrido durante este tiempo es que hemos amado a la gente a través de llamadas, de poder estar cerca de ellos, de poder continuar identificando las mejores maneras de poder atenderles durante este proceso de pandemia. Hemos discipulado en la palabra porque nos hemos reunido todas las semanas a través de tiempos de oración y tiempos de estudio bíblico los jueves, a través de grupos pequeños. Hemos tenido experiencias de diálogo en la Escritura que sin lugar a dudas han discipulado el corazón y los hemos enviado a la misión, porque en este proceso hemos entregado compras en Casa Metropolitana, en nuestra comunidad. Hemos estado sirviendo con otras iglesias hermanas y nos hemos insertado como la iglesia del Señor, no solamente la Metropolitana, la iglesia del Señor, que se ha mostrado más fuerte que nunca, compartiendo la buena noticia de la esperanza en Cristo Jesús en medio de estos tiempos. Muchos nos preguntan cuándo vamos a regresar, cuándo estaremos en este lugar. Todavía seguimos pensando en eso. Como iglesia estamos orando, estamos reflexionando, el liderato está dialogando. Lo que queremos hacer es algo que glorifique al Señor. Sabemos que hay otras congregaciones que lo han hecho y damos gracias a Dios por la forma que han hecho. En nuestro caso, hemos estado en ese proceso de reflexión y diálogo, tratando de discernir cuándo es el momento para responder de la mejor manera con un servicio que glorifique a Dios. Queremos atender bien a nuestra niñez, bien a nuestros adultos mayores, bien a nuestra juventud y sobre todo que sea una experiencia de encuentro congregacional, como dijo el salmista, que lo bendeciremos en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en nuestra boca, de manera que cuando los demás lo oigan, también se unan a esta canción. Por eso queremos dejarte saber que estamos trabajando no solamente con nuestro proceso de reapertura, sino también de fortalecer la manera que transmitiremos nuestro servicio. Hemos trabajado con un grupo particular que le hemos llamado el desarrollo de la iglesia virtual, porque queremos fortalecer la manera de transmitir nuestro servicio a través de las redes, a través de nuestra plataforma cibernética y de esa forma poder continuar fortaleciendo nuestra misión. Como iglesia creemos mucho más que nunca que nuestro llamado misionero está a flor de piel. Por eso hemos involucrado a varios hermanos de nuestra iglesia que han escrito reflexiones desde el corazón, desde la reflexión, y a su vez también a aquellos misioneros que nuestra iglesia apoya en República Dominicana, en los Estados Unidos y en España, para compartir lo que ha ocurrido en sus escenarios de misión y cómo están siendo de bendición en este tiempo. En fin, la iglesia está sirviendo, la iglesia es de bendición. La iglesia, como lo dice la Escritura, es el cuerpo de Cristo
en este tiempo y hacemos lo que el Señor nos envía a hacer durante esta temporada. Te invitamos a que continúes aportando a través de tus diezmos y ofrendas y que vayas a nuestra página de internet Church Center y puedas poner lo que está en tu corazón para servir a todas estas iniciativas que estamos compartiendo y que a su vez lo puedas hacer a través de ATH Móvil. Identificas en el área de Business y CDC Metro y das tu aportación para continuar extendiendo la palabra del Señor en este tiempo. Ya mismo nos reencontraremos, ya mismo estaremos en el templo, pero sobre todo lo importante no es cuándo estaremos en el templo, es en qué momento continuaremos predicando en y fuera de tiempo la palabra del Señor. Damos gracias a Dios, sigue conectado, sigue sirviendo, sigamos siendo la iglesia del Señor que ama, discipula y envía la misión sabiendo que Cristo es el Señor. Dios te bendiga, nos veremos pronto. Hola, soy yo, Luigi, desde la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana. El campamento se ha llenado, mamma mía. Así que necesitamos que oren por nosotros, por el equipo de trabajo, por los niños. Gracias a los que han aportado. Así que a todos, muchas gracias. Y a los niños, nos vemos la semana que viene, mamma mía. Bye. Si la tiniebla viene a atropellar y el angosto me quiere robar, si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Vergüenza no tiene lugar y las mentiras no me atraparán. Sin miedo mi pasado dejo atrás, firme permanezco, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Oh, es tu poder que nos da libertad y puede aún los muertos levantar. Es tu poder que borra la maldad. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre, porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Oh, firme estaré, oh Señor. Saludos, Dios te bendiga, iglesia. Qué bueno que nos podemos encontrar una vez más y siempre la oportunidad de estudiar la Escritura
y de reflexionar sobre ella es de mucha edificación, porque nos ayuda a enfrentar y ver en qué manera podemos manejar los diversos eventos que nosotros podemos estar enfrentando. Durante las pasadas semanas hemos estado hablando y conversando específicamente acerca de la importancia de estar firmes. Y en ese sentido, cómo nosotros podemos proyectarnos en medio de las diversas circunstancias, desafíos, conflictos y retos que tenemos, de una actitud que pueda enfrentarlo basado en el criterio que la Escritura nos dice de lo que es la armadura de Dios. Quiero invitarte a que vayas conmigo al libro de Efesios capítulo 6 y que específicamente nosotros podamos leer una vez más los versos del 10 al 17 de este capítulo. No podemos obviar que cuando nosotros nos encontramos con esta parte de la Escritura, específicamente queremos ver lo que es el cierre de esta experiencia que el autor le está hablando a la comunidad de los Efesios y específicamente cómo habla acerca de cómo estamos preparados para enfrentar los diversos retos que tenemos. El texto bíblico dice de la siguiente manera, dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas en este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en lugares celestiales. Y aquí hay algo muy importante, dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Este texto es genial y hoy yo quiero que vayamos específicamente al concepto que habla el autor de la armadura cuando habla específicamente del calzado. Sería muy absurdo que nosotros encontráramos en algún momento algún soldado que tenga su coraza, que tenga su casco, que tal vez tenga su espada, pero que cuando le miremos los pies esté descalzo. O sea, no hace sentido que una persona vaya a enfrentar un espacio de batalla sin que tenga algo puesto en sus pies. De hecho, una de las partes más sensibles que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. De ahí que nosotros podemos notar que cualquier persona que tal vez nos hace cosquillas, usualmente utilizan la parte nerviosa de la planta del pie porque somos muy susceptibles a las reacciones que tenemos cuando nos hacen cosquillas. Si el piso está muy caliente y estamos descalzos en el exterior, pues naturalmente ese proceso es incómodo. Si estamos caminando descalzo y nos encontramos con un espacio que es un poco pedregoso, la realidad es que no nos sentimos cómodos. Los pies, estar calzados, nuestros pies, es extremadamente fundamental para poder operar adecuadamente en donde quiera que sea nuestro trayecto. Por lo tanto, yo creo que nosotros mirar el concepto de la armadura sin pensar en cuál es el calzado de los pies, básicamente es perder de perspectiva lo que es importante. En mi caso en particular, yo realmente les confieso que no tenía tanta importancia o valor para los zapatos. Usualmente yo soy de esas personas que piensan que con tener 3 o 4 pares de zapatos es suficiente. Ustedes saben que son unas tenis, unos zapatos negros, unos zapatos marrón y unas chancletas. Con eso es suficiente para enfrentar la vida. Pero recuerdo como hoy, específicamente cuando vino el huracán María, muchos de ustedes saben que nosotros vivimos en Levittown y algo que ocurrió en nuestra casa fue que el lago se desbordó y entró a nuestra casa. Ese día yo tenía unas chancletas de goma, unas Crocs, porque es lo que había decidido para pasar el día del huracán en nuestra casa y tuvimos que salir a la carrera de la casa para poder enfrentar el escenario que era tan adverso que nosotros teníamos y pues la casa se inundó. Recuerdo que cuando llegamos al otro día pues vimos muchas de las cosas que se habían afectado por el agua que había entrado dentro de la casa y lo que realmente yo perdí en su totalidad
fueron los zapatos. Hubo cosas que pudimos recuperar, pero yo no pude recuperar ninguno del calzado que había en mi casa. Las chancletas, los negros, los marrón, las pocas tenis que tenía, todas se perdieron. Única y exclusivamente tenía unas chancletas de goma para pasar esos días. Y ese día me di cuenta lo importante que es tener un calzado para poder proteger nuestros pies. Y aquí el texto, cuando habla específicamente acerca del calzado, dice el versículo 15, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia. La versión Reina Valera dice, pónganse el calzado de la paz para anunciar el Evangelio. Pónganse el calzado del Evangelio de la paz para poder enfrentar todo este tiempo. La pregunta que nos podemos hacer en este momento, ¿cuáles son los zapatos que tenemos puestos? Y ustedes saben que hay una diversidad de zapatos en la vida. Usualmente tenemos este debate entre los varones y las mujeres, que las mujeres, aunque tengan 2 pies, pueden tener 20, 25 pares de zapatos, y no quiero ser, ¿verdad?, sexista con el comentario, pero usualmente hay personas que tienen multivariedad de zapatos. Tenemos zapatos para salir, zapatos deportivos, tenemos zapatos para pasar el tiempo en la casa, tenemos zapatos para trabajar. Así que hay una diversidad de tipos de zapatos para hacer. Nosotros no vamos a ver a una persona que posiblemente va a estar trabajando en construcción con unos zapatos de vestir para hacer el trabajo de construcción, o algunas personas que posiblemente van a trabajar en el escenario de su responsabilidad, no van a ir en chancletas o en sandalias para hacer su trabajo. Hay zapatos para toda ocasión. Y específicamente lo que nosotros estamos hablando acerca de la armadura que vemos en la Escritura en el libro de Efesios capítulo 6, específicamente en el versículo 15, habla del calzado de la paz. Y aquí hay 2 cosas. Hay un concepto que particularmente el autor está hablando acerca del calzado, que tiene que ver con lo que nos ponemos para enfrentar la batalla y sobre todo en qué lo define, que él habla acerca de que es el Evangelio de la paz, que tiene que ver con cómo nosotros enfrentamos todo eso. Ahora, hay 2 cosas que yo quiero que nosotros veamos antes de entrar al asunto del calzado. En primer lugar, el texto nos está diciendo que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Y yo creo que nosotros miremos esto porque este es el sentido fundamental de lo que nosotros hablamos o lo que reflexionamos cuando hablamos acerca de la armadura de Dios. Porque no tiene que ver exclusivamente con lo que nosotros podemos ver de primera instancia. No tiene que ver única y exclusivamente con lo que se nos ubica de frente a nosotros. Hay ocasiones que nuestra lucha no es con una persona, es con algo que está detrás, con alguna situación que no es meramente perceptible. Y en este caso, el texto nos está diciendo a nosotros que tengamos puesto el Evangelio de la paz como parte esencial en todo esto. Y yo creo que aquí está el detalle de nosotros poder identificar específicamente qué es lo que nosotros queremos referirnos cuando hablamos acerca del calzado que tenemos puesto. ¿Qué es la paz? ¿Con quién vamos a hacer la paz? ¿Qué es lo que tenemos que tener preocupación o tenemos que tener cautela cuando nosotros estamos hablando de nuestro calzado? ¿Cómo nosotros vamos a manejar todo este asunto que está de frente a nosotros? El libro de Efesios, ahí mismo en el capítulo 2, el autor habla algo que a mí me llama mucho la atención y que yo creo que es algo que nosotros podemos considerar como algo importante. Te invito a que vayas ahí a Efesios capítulo 2, versos del 14 al 17. Mira qué interesante lo que dice este texto. Dice, pues Cristo mismo nos ha traído paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Le logró poner fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los 2 grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Miren lo que dice el verso 17. Cristo le trajo la buena noticia, el Evangelio de paz, tanto a ustedes como a los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca.
¡Wow! ¿Sabes? Esta porción nos está diciendo que el hablar acerca de la paz, el nosotros pensar acerca de la paz, tiene que ver con un escenario de derribar la hostilidad y hablar de un proceso de reconciliación. Y yo creo que aquí hay algo importante, porque muchas veces cuando nosotros hablamos del calzado, estamos pensando específicamente de nosotros literalmente irnos corriendo para cualquier rumbo, sin mucha dirección, sin nosotros tener el espacio de dialogar entre nosotros. Y muchas veces lo que hacemos es darle marcha a nuestra hostilidad y no a un espacio de reconciliación. ¿Cuál es el calzado que tienes puesto? ¿Cuáles son las tenis? ¿Cuáles son las chancletas? ¿Qué es lo que tienes puesto en este momento? ¿Hay hostilidad entre nosotros? ¿Hay algo de alguna manera u otra que tanto que ya hemos hablado acerca de ponernos el cinturón de la verdad y que hemos hablado acerca de la coraza de la justicia o de la rectitud, que de alguna manera riñe con la importancia de nosotros ser hacedores de paz o promotores de la paz, de derribar la hostilidad? Y cuando nosotros hablamos de paz, en algunas ocasiones nosotros pensamos en la paz como un asunto de tranquilidad emocional, de sentirnos bien, de tener un espacio de estar sosegado, de que nada nos moleste. Y fíjense que si ciertamente eso es algo que nosotros podemos identificar como paz o como un asunto de tranquilidad, la realidad es que si vamos a ser sinceros y si vamos a ser honestos, es posible que ese planteamiento sea un tanto egocéntrico, un poco orgulloso, porque tiene que ver en cómo yo me siento, en cómo yo estoy, en lo que no me distrae, cuando en efecto estar en paz en nosotros no es lo mismo que estar en paz con Dios. Hay personas que queremos tener paz para nosotros, pero no queremos estar en paz con Dios. Y para estar en paz con Dios hay que quitar la hostilidad. De hecho, hay gente que piensa que para tener paz lo que yo tengo que hacer es salirme de aquí. Que esta persona no esté cerca de mí. No quiero tener este conflicto con la persona. Quiero que se vaya de mi mirada. Y como no queremos enfrentar esa hostilidad entre nosotros, asumimos una falsa realidad de la paz que no es nada más y nada menos que un autoengaño de no enfrentar aquello que nos está empujando. En otras palabras, el pecado. Y el pecado de alguna forma u otra afecta lo que debe ser parte de nuestra vida. Lo voy a poner de una manera sencilla cuando nosotros miramos el libro de Éxodo. El libro de Éxodo capítulo 3, nosotros tenemos un momento dado que tenemos a este personaje que es muy importante para el pueblo hebreo, que se llama Moisés. Moisés, ustedes conocen en la historia que en un momento dado decidió tomar la justicia en sus manos, y cuando él vio lo que él entendía que era una injusticia con un hebreo, asesinó a un soldado egipcio. Eso lo llevó a vivir con miedo y huyó a Madián. Y en el capítulo 3 del libro de Éxodo, Moisés, que está pastoreando unas ovejas allá en Madián, en el monte Sinaí, nota que hay un árbol, un arbusto, una zarza que está ardiente, pero que no se consumía. La zarza llama, o Dios llama desde la zarza a Moisés, y le llama Moisés, Moisés. Y cuando Moisés responde a ese llamado, la voz le dice a Moisés, o Dios le dice a Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas es santo. Mira qué curioso. En el libro de Efesios nosotros tenemos la importancia de ponernos el Evangelio de la paz, y en el libro de Éxodo nosotros tenemos que Dios le dice a Moisés que se despoje de su calzado, porque el lugar que tiene es santo. Dios quiere hacer una obra de santificación para nuestra vida, y para que Dios haga una obra de santificación en nuestra vida tenemos que despojarnos de nuestro pecado. No podemos enfrentar el calzado de la paz y la reconciliación si hay espacio para el odio, para la venganza, para la ira, si hay espacio para los celos, si hay espacio para los pleitos. Es imposible poder entender que Cristo es nuestra paz. Ese calzado no los tenemos que quitar, porque riñe con la santidad de Dios que quiera traernos a nuestro corazón. De hecho, algunos comentaristas bíblicos dicen que cuando Moisés tiene que despojarse del calzado, es que se ponga en la posición de los esclavos que están descalzos, para poder nosotros encontrar verdadera libertad. No podemos seguir calzando esas cosas que nos hacen daño a nosotros.
Flavio Josefo, que es un excelente historiador y que escribe mucho de la historia romana y que fue un gran historiador en el tiempo de Roma, él dice que uno de los grandes atributos, de los grandes aciertos que tenía el emperador romano, era que tenía un calzado extraordinario para los soldados. Fíjense que tener calzado en los tiempos de la antigüedad no era muy común. Y una de las maneras en que los soldados podían manejar el escenario de la batalla es que pudieran tener un buen calzado, porque naturalmente el escenario de la batalla requería correr, inclusive con todo el peso que ya tenía toda la armadura, y por lo tanto, si no había un buen calzado, podíamos resbalar, podían tener algún tipo de piedrecita que se le pudiese entrar por el pie, y eso hacía daño. El calzado de los soldados romanos es lo más cercano al calzado de un jugador de fútbol, de un pelotero, porque era calzado que tenía ganchos, como le conocemos como spikes. Esas sandalias que tenían los soldados, el apresto del evangelio, el calzado que tenían, son spikes, eran como ganchos, porque ellos constantemente estaban corriendo en escenarios arenosos, de tierra, en ocasiones de fango, y por lo tanto un buen calzado, dice particularmente Josefo, que le daba estabilidad y movilidad a los soldados. Y yo creo que nosotros pensemos en esto importantemente, porque el calzado provee estabilidad, movilidad. Yo voy a hablar de otro concepto al final, pero lo primero que quiero que pensemos es que el calzado de la paz nos da a nosotros la capacidad de tener estabilidad y que podamos tener movilidad. Y quiero hablar de la estabilidad primero porque es lo que nosotros hemos estado hablando desde que comenzamos esta serie. Cuando hablamos de estabilidad, estamos hablando acerca de la firmeza. Fíjense que la armadura que tenía el soldado, y que muy bien la comunidad que se le está escribiendo esta carta puede entender, tenía un peso terrible, era pesada. Y la forma de realmente sostenerla, además de con el cuerpo erguido, es que hubiese un calzado que no pudiese o no le permitiera resbalar ni tropezar mediante el proceso de tránsito que tenía la persona. ¿Cuál es el calzado que tenemos puesto? ¿Cuáles son los ganchos que nos permiten a nosotros poder permanecer en esos espacios que nosotros estamos transitando? Yo creo que vayamos otra vez a esa porción de Efesios capítulo 6, verso 10 y verso 14, porque es lo que hemos utilizado para este tiempo. Lo primero que dice el verso 10 es que seamos fuertes en el Señor y en su gran poder y que nos pongamos toda la armadura de Dios para poder mantenernos firmes. Lo que nos permite a nosotros mantenernos firmes es un buen calzado que esté anclado en el terreno ambiguo o debilitado que nosotros podemos estar transitando. Verso 14 lo dice de la siguiente manera: defiendan su posición poniéndose el cinturón y la verdad de la coraza de Dios y seguirán de pie firmes. Verso 13 y 14 nos habla de la importancia de nosotros poder estar firmes. Así que la firmeza no se trata de la actitud o la hostilidad que nosotros podamos tener. Tiene que ver con el lenguaje de la paz que pueda producir un espacio que restaure el corazón en este tiempo. Es importante que nosotros podamos ver que es el Evangelio, es la buena noticia lo que nos permite a nosotros estar de pie, firmes. El Evangelio de la paz. Cuando Pablo está terminando su carta de 1 Corintios, capítulo 16, verso 13, dice algo bien interesante. Yo quiero leer el verso 13 y verso 14 porque es el momento cuando él va cerrando lo que le está diciendo a la comunidad de los Corintios. Pero tiene que ver particularmente con la actitud del corazón, que es lo que de alguna forma queremos hablar acerca de la paz. Dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes, hagan todo con amor. Dice la nueva versión Biblia Viva, dice, cualquier cosa que hagan, háganla con amor. Así que no podemos nosotros realmente ser buenos promotores del Evangelio, de la buena noticia del Evangelio, con una mala actitud. Y en ocasiones a veces
cuando nosotros nos vamos a encontrar con diversas circunstancias o personas que nos han hecho daño o que nos sentimos incómodos, es posible que la forma que atendamos, que la manera que manejamos la situación, sea con desprecio, sea con un sentido de insensibilidad, sea con un espacio de arrogancia o prepotencia, y no se hace con amor. Y como no lo hacemos con amor, no lo hacemos con sensibilidad, no producimos paz. Y pudiésemos decir que no lo hacemos como Cristo. Cristo vino a abrogar el peso de la ley para la reconciliación y producir en nosotros un nuevo tiempo de paz. Así que la firmeza requiere un espacio esencial que esté fundamentado en el amor. Lo segundo del calzado, ¿verdad? Dijimos primero que nos provee estabilidad en los momentos difíciles, las circunstancias que nos pueden golpear, cómo podemos mantenernos de pie a base de cómo amamos. Lo segundo tiene que ver con la movilidad. Y esto posiblemente es una de las cosas técnicas más interesantes que nosotros podemos ver en la Escritura. En el libro de Isaías podemos leer que son hermosos los pies que anuncian el Evangelio de la paz. Y el calzado, para que sea realmente útil, pues tiene que ser un calzado que nos permita movernos, que nos permita poder manejar bien lo que nosotros tenemos de frente. Yo recuerdo que cuando yo era un niño fue que comenzaron la famosa Air Jordan, ¿verdad? O la Flight de Michael Jordan, y que decían que si uno se compraba las tenis de Michael Jordan podía brincar 6, 7 pies de distancia y podía donkear, y eran tenis que daban agilidad y que daban mayor movimiento y que daban mayor destreza. Y nosotros hemos visto cómo de alguna forma el sistema de marketing que tiene que girar alrededor del calzado, pues nos habla de cómo ese tipo de cosas nos permite hacer mayores cosas. El Evangelio no tiene que ver con las cosas que nosotros hemos hecho o podemos hacer. El Evangelio tiene que ver en lo que Dios hizo en nosotros y puede hacer a través de nosotros, y cómo ese espacio de movilidad puede ofrecer un espacio para que las personas puedan tener un tiempo especial de encuentro con el Señor. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, de lo que Dios hace en nosotros, los 3 criterios importantes que nosotros pudiésemos decir es arrepentirnos, ir a Cristo y predicar su palabra. Y cuando nosotros hablamos acerca del calzado de la paz, requerimos hablar acerca de movilidad. ¿Cuál es la destreza o cuál es la virtud que nosotros tenemos para poder comunicar verdaderamente la expresión del Evangelio y cuán ágiles nosotros somos en este tiempo? Y yo creo que la mejor manera de nosotros poder pensar, particularmente si realmente tenemos agilidad en el movimiento de nuestro testimonio y nuestra vida, es si nosotros verdaderamente en un mundo desesperanzado podemos dar, como dice Pedro, razón de la esperanza que hay en nosotros. De hecho, quiero invitarte, vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos del 15 y el 16. Pedro, este texto dice algo que me parece que es interesantísimo. La Nueva Traducción Viviente dice: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y con respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan por pertenecer a Cristo. Fíjense que este texto nos está diciendo que siempre tenemos que estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Este texto usualmente nosotros lo vemos cuando hablan de apologética, es decir, como cuando hablamos de la defensa de la fe. Y sinceramente hay veces que yo me preocupo porque la gente quiere defender tanto a Dios que perdemos de instancia que realmente lo que hay que nosotros tenemos que hacer es conocer la Escritura y no defender a Dios, sino dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Tener el Evangelio de la paz no se trata de mostrar a los demás cuánto sabemos, cuánto podemos callar los argumentos, porque podemos callar los argumentos de otra persona con hostilidad. Y por lo tanto, pues en ese caso, no respondemos al escenario de paz que nos habla Efesios 2:14. Y que posiblemente no logramos el espacio de la reconciliación que es a través de Cristo Jesús.
Si ciertamente el conocimiento es importante, y vamos a hablar de eso la próxima semana, cuando hablemos particularmente acerca del escudo de la fe, pero es esencial que nosotros pensemos que hay que estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Te pregunto, en este mundo que hoy está desesperanzado, en esta tensión que nosotros vivimos con el COVID-19, en esta situación tan compleja que mucha gente está luchando con su necesidad económica, que está luchando con la preocupación y la ansiedad que produce todo lo que está surgiendo alrededor de esta condición de salud, ¿puedes dar razón de la esperanza que hay en tu vida? ¿O es algo que le delegas a otras personas, pero puedes dar un testimonio de lo que Dios está haciendo contigo? Si tal vez no lo podemos hacer, quizás estamos descalzos. Y tenemos que ponernos el calzado del Evangelio de la Paz. Así que lo primero que ofrece este espacio es estabilidad, movilidad cuando damos razón de la esperanza. Y en tercer lugar quiero hablarte de la adaptabilidad. Y cuando quiero hablarte acerca de la adaptabilidad, no me refiero a que nosotros nos adaptemos a este mundo y que hablemos en lenguajes sociales. Hay muchas cosas que ocurren alrededor del mundo y pudiera ser que a veces nos confabulemos con el libertinaje social. No es lo que estamos hablando. Pero adaptar es que nosotros podamos comprender cómo es el terreno de este tiempo, cómo son las circunstancias de este tiempo. El calzado, para que pueda ayudarnos a tener estabilidad y movilidad, tiene que adaptarse al terreno que está para que podamos continuar la batalla que tenemos en este tiempo. Lo que estamos viviendo requiere mucha sensatez de cómo somos como iglesia y cómo somos como cristianos. El mundo no es igual. El COVID-19 ha detenido muchas de las cosas que están pasando alrededor de nosotros y requiere que nosotros podamos tener un calzado que pueda prevalecer en estas circunstancias. Y en este mundo que ahora tal vez las redes sociales son más utilizadas que en el pasado, ya siendo tal vez la normativa de lo que ocurría alrededor de medio nuestro. En este mundo que de alguna manera ahora las relaciones humanas tienen que ver con la calidad de lo que conversamos y hacemos más allá del toque o del contacto físico que hemos estado acostumbrados. Hace falta que nos adaptemos y que podamos compartir el Evangelio de esa forma. Por unos meses la iglesia no será igual como hemos estado acostumbrados. Las actividades sociales no serán igual como hemos estado acostumbrados. Ver las actividades de entretenimiento, de deportes o participar de muchas cosas no serán iguales como estuvimos acostumbrados. Pero el calzado de la paz nos permite adaptarnos a los terrenos que transitamos. Y en ese tránsito, en cómo nos movilizamos, podemos compartir una experiencia restauradora y ser agentes de paz. Y ser agentes que den razón de la esperanza que hay en nosotros. Y poder compartir el Evangelio de Dios con todos aquellos que necesitan un encuentro con Él. Si de alguna forma lo que has estado buscando con tu calzado es tu propio estado emocional y anímico y no ver cómo podemos ser promotores de experiencia de paz, posiblemente tenemos que cambiarnos de calzado. Te lo comparto de la siguiente manera. Todas aquellas personas que trabajan en un escenario de manejo de emergencias, posiblemente si tú miras a un bombero que naturalmente tiene que estar preparado en cualquier momento que suene la sirena o la llamada de alerta ante un incendio que está ocurriendo. Los bomberos no están en la estación de bomberos con la indumentaria de combatir un fuego. Usualmente están vestidos con su uniforme de bomberos, pero no es hasta el momento que suena la alarma o la advertencia que ellos salen corriendo para enfrentar la posible amenaza de un incendio. Y usualmente la vestimenta de un bombero está cercana al camión de bomberos y lo que tienen que hacer es
automáticamente poner los pies en los zapatos y ahí mismo ponerse la indumentaria y salir a enfrentar el incendio. Todo eso tienen que tratar de hacerlo usualmente en menos de un minuto cuando llega la llamada de alerta. Ante lo que está pasando, ante los incendios que hay en los corazones de la vida de nuestras comunidades alrededor de nosotros, puedes estar preparado o preparada inmediatamente para combatir los incendios que están alrededor de nosotros. Tenemos que estar preparados. El Evangelio de la Paz, ese calzado, nos ayudará a poder enfrentar esas amenazas con la esperanza de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Te invito a que oremos en este tiempo y que de alguna forma podamos dar espacio para que Dios nos dirija y con la misma firmeza que hemos hablado, que el amor de Dios vence el temor cuando estamos firmes en Él, que así podamos dar esperanza a este mundo en Cristo Jesús. Dios, gracias por el privilegio que nos has dado en esta mañana de poder escuchar tu palabra. Y gracias porque en ella siempre podemos encontrar un consejo que nos dirige y nos orienta para enfrentar las diversas situaciones que pueden estar amenazando nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes y que nos dirijas para siempre dar razón de la esperanza que hay en nosotros, a poder tener la movilidad, la estabilidad y sobre todo, Señor, para poder adaptar en este tiempo a compartir siempre la buena noticia que transforma el corazón. Te damos honor, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Esperamos que este mensaje haya sido de mucha edificación para tu vida. Que Dios te bendiga mucho. Sigue conectado con nosotros aquí en nuestra iglesia en www.icdcmetro.com. Dios te bendiga. Como ciervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu dé vida a la semilla en mi interior y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Tu Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma.
Nada puedo hacer sin ti. 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 Oh. Nada puedo hacer sin ti. Oh. Nada puedo hacer sin ti, Jesús. Nada puedo hacer sin ti. Oh. Nada puedo hacer sin ti.